Muy buenos días, buenos días. ¿Cómo están, chicos? Muy buenos días a todos. Un gusto de poder reencontrarme con ustedes, un gusto de poder departir con ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos los que me están saludando ahí. Vayan al chat. Hola, está Hilary, Claudio, Romina, Kaden, Guillermo. ¿Cómo están? Muy buenos días, chiquitos. Espero que todos estén bien, espero que estén bien por casa. Bueno, listos para poder comenzar una semana nueva de trabajo. A ver, vamos a revisar ahora un poquito más de cálculos matemáticos, un poquito más de matemáticas, a ver eh, cómo nos, cómo nos va hoy día con nuestro trabajo de química. A ver, espero que hayan practicado, espero que tengan una tabla a la mano. ¿Cómo estás, Brigitte? Buenos días, Diana, Audito, que me están saludando, Ashley, Natalie. Espero que tengan por ahí una tablita periódica a la mano, chicos, para poder trabajar con las masas, con los pesos de los átomos. Hoy día vamos a trabajar con eso. Yo, como les dije la vez pasada, ya ahora sí entramos a la parte más matemática desde la semana pasada, que estuvimos haciendo balances de ecuaciones. Espero que hayan practicado un poquito, porque hoy día vamos a ver las unidades. A ver, miren, hoy vamos a continuar revisando la parte de estequiometría, pero vamos a hablar específicamente de aquellas unidades que nos van a permitir expresar cantidades de materia dentro de la química, es decir, aquellas unidades que nos van a permitir expresar las cantidades de sustancia que participan en una reacción. Vamos a trabajar un poquito rápido porque me interesa que practiquemos, ¿ya? Me interesa que resolvamos ejercicios. Por si acaso, yo subí el solucionario de los ejercicios que estuvimos resolviendo la semana pasada. Espero que los hayan terminado, los que faltaban resolver. Ahí están las claves de todos los problemitas. Ahora también vamos a resolver todos los problemas que podamos y igual les voy a subir el solucionario. ¿Qué necesidad hay que nosotros empleemos unidades especiales dentro de la química? ¿Por qué tenemos que dentro de química hablar de unidades específicas? Lo que pasa es que en química, chicos, trabajamos con partículas muy chiquititas. Trabajamos con átomos, trabajamos con moléculas, con protones, con neutrones, y eso hace de que las unidades que comúnmente empleamos para expresar las masas, por ejemplo, nuestra masa, cuando nos subimos a una balanza, nuestra masa la expresamos en kilos. ¡Wow! Imagínate, puedes expresar la masa de un protoncito, de un electroncito, que son muy chiquititos. Expresarlos en kilos no es nada práctico. Eso ha hecho que los químicos tengan que crear sus propias unidades para poder expresar estas masas. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Ahí está nuestro ingeniero puro ojo enseñando qué cosa es lo que vamos a revisar hoy día. Vamos a revisar cuál es el concepto de unidades químicas, o sea, cómo se definen estas unidades y vamos a ver por qué tenemos que utilizarlas, ¿no? ¿Dónde vamos a aplicarlas? Vamos a ver cuál es la diferencia entre masa atómica, cuál es la diferencia entre masa molecular. Obviamente uno está referido a los átomos, la otra está referido a las masas. Y vamos a ver también cómo se han determinado, cómo se han calculado esas masitas. Vamos a ver si las masas que aparecen en la tabla, por eso les decía, no sé si tienen una tabla periódica a la mano, esas masitas que aparecen en la tabla, vamos a ver si son las verdaderas masas de los átomos. ¿Ah? Vamos a verificar eso. Y vamos a hablar de un término que se aplica bastante dentro de la química, que es lo referente al mol, ¿no? Al mol. Algunos cuando escuchan al mol, ¿qué, profe? El mol plaza, mol del sur, el mol, no, vamos a hablar de la unidad mol, ya, no de las tiendas comerciales, vamos a hablar de la unidad mol. Acá acá en el Perú como que no le dan mucha importancia, ni idea tienen de lo que viene a ser el mol. En otros países se celebra el Día del Mol. Ahora les voy a hacer el comentario al respecto. Marcelito por ahí me pone en el chat, profe, molgramo. Marcelito, ya no se usa eso de molgramo, te cuento. Eso lo usaba mi abuelito. Es, ahora ya no se dice molgramo, ya no se dice atomogramo, ¿no? Y eso es en la época arcaica, Marcelito. Ahora se dice mol. A ver, ahora vamos a definir qué cosa es
masa molar, qué es el volumen molar, que está relacionado con las moles, ¿no? Ya no se emplea eso del molgramo, ¿no? Bueno, vamos a revisar entonces, vamos a revisar cada una de estas unidades rápidamente para poder Hola, hola chicos, algo pasó, algo sucedió con el internet. A ver, ya estoy aquí de vuelta. ¿Me escuchan bien, por favor? No sé qué sucedió. Estaba hablando y me quedé, a ver, me quedé hablando solo. Algo sucedió por allí. A ver. Ya está. Tengo buen audio, por favor. Ahora se escucha, se ve la pantallita. Listo, gracias, Romina. Gracias. A ver, listo. Sí, no sé qué pasó. La señal se fue, se colgó el team, no sé qué sucedió. Bueno, yo les estaba comentando, a ver si retomamos la idea. Les estaba comentando de que el Sistema Internacional de Unidades nos ha dado a conocer muchas unidades que nos van a servir para expresar masas, volúmenes, pesos, densidades, temperaturas. ¿No son suficientes todas las unidades que nos han dado? Eh, Jóvenes, eh, los químicos, como les decía, los químicos tienen el problema de que en química se trabaja con partículas muy pequeñas, con partículas muy chiquititas. Entonces, esa es la razón por las cuales los químicos han tenido que crear sus propias unidades, ¿ya? Han tenido que crear sus propias unidades para expresar cantidades de sustancia, cantidades de materia con las cuales vamos a trabajar dentro de la química, ¿ya? Vamos a ver unidades que nos permitan expresar, por ejemplo, las masas de los átomos, las masas de las moléculas, las masas de los iones, por ejemplo, ¿sí?
A ver, lo primero que vamos a revisar, ¿sí? Lo primero que vamos a revisar es cuáles son esas unidades, ¿ya? Y vamos a definir cada una de ellas. Por ejemplo, vamos a comenzar revisando cuál es la unidad que a pedido de los químicos se acepta como una de las unidades básicas del sistema internacional. Esa unidad básica del sistema internacional es que fue solicitada a pedido de los químicos, como les digo, es el denominado mol. El mol es una unidad, solamente mol. Ya no se le agrega mol gramo, ya no se le agrega otras cositas, solamente mol, así, M-O-L. Yo les comento, el término mol es un vocablo griego, que significa, perdón, mol es un vocablo griego que significa pequeña masa, pequeña masa. ¿Ya? Entonces, cuando queremos expresar cantidades de sustancia dentro de la química, vamos a utilizar esa unidad mol. Vamos a hablar de masa molar. A ver, ustedes son bastante hábiles. Masa molar. Están refiriéndose a la masa de un mol, a la masa de una determinada cantidad de sustancia. Cuando queremos hablar de la masa molar, pues vamos a emplear como unidad el gramo, gramo por mol. Así se dice, gramo por mol. Es la masa en gramos de un mol de sustancia. Ya no se dice, vuelvo a repetir, mol gramo. Ya no se dice atomogramo, no. En general se dice masa molar. Vamos a ver cómo expresar la cantidad de partículas que puedan estar contenidas en una determinada mol de sustancia. Esa cantidad de partículas es un número constante que lo crea un químico italiano llamado Amadeo Avogadro. Este italiano postuló un número muy grande. Ahora vamos a ver cuánto es ese número. El famoso número de Avogadro, que nos va a servir para poder indicar la cantidad de partículas que están presentes en una determinada cantidad de sustancia. Y así como hablamos de la masa molar, también vamos a hablar de del volumen molar. ¿Ya? Vamos a hablar de estos litros por mol. Cuando se habla de el volumen molar, se hace referencia a litros por mol. ¿Ya? Vamos a revisar eso también. ¿Ya, chicos? El denominado litro por mol. Muy bien. Bueno, cada una de estas cositas vamos a revisarlas hoy y, pues, jóvenes, vamos a hacer problemitas, ¿ya? Vamos a hacer problemitas al respecto. Comencemos a revisar cada una de estas unidades, ¿ya? Vamos a comenzar a revisar cada una de estas unidades. Comencemos hablando de la masa atómica. Comencemos hablando de la masa atómica. Masa atómica o lo que antiguamente se decía peso atómico. Yo les preguntaba si tenían una tablita periódica a la mano. Quería saber si tenían una tablita periódica a la mano. Si tienen una tabla periódica a la mano, por ejemplo, yo podría preguntarles ¿qué dice la tabla respecto al elemento calcio, por ejemplo? En la tabla periódica debe de estar la masa atómica del calcio, lo que erróneamente escriben en los libros, escriben en la tabla peso atómico. Ustedes ya saben perfectamente bien que una cosa es peso y otra cosa es masa, ¿no? Y ya saben que peso es una fuerza, no se debe decir peso, sino se debe decir masa. Entonces, ¿cuál será la masa atómica del elemento calcio? Si vemos la tabla, el calcio está al lado izquierdo. Espero que ya se hayan aprendido la tabla. El calcio está al lado izquierdo, está en el grupo 2A de la tabla periódica. Grupo 2A de la tabla periódica. Está al lado izquierdo, está en la segunda columna. Es el segundo elemento comenzando de arriba. Está debajo del magnesio. Y en la tabla aparece algo como 40, ¿no? Bueno, con más decimales, ¿no? Yo lo redondeo a 40. Ahora, mi pregunta sería, jóvenes, ese valor que aparece ahí, 40, que corresponde a la masa, dice, del átomo de calcio, ¿será 40 qué? ¿Será 40 gramos? Porque la unidad del sistema internacional,
para expresar masas es el kilogramo, pero no creo que sea 40 kilogramos. Un átomo de calcio no puede tener una masa de 40 kilogramos. Imagínate, sería un atomazo gigantesco. No creo. Tal vez sea 40 gramos entonces. Pues tampoco. Yo creo que 40 gramos sería siendo un atomazo grandazo. No puede ser 40. Entonces, ¿eso qué será 40 qué? Mire, para poder expresar las masas de los átomos, los químicos ahí nomás comenzaron, crearon su propia unidad, la llamada unidad de masa atómica, que suele abreviarse como UMA. Aunque déjeme decirle que el símbolo de la unidad de masa atómica es una U minúscula. El símbolo realmente es una unidad minúscula. El sistema internacional dice que se debe de colocar solamente una U minúscula, no escribir UMA. Estamos mal acostumbrados, ponemos 40 UMAs, 35 UMAs, 80 UMAs, no, se debe escribir 40 U minúscula nada más, o 35 U minúscula, no se debe colocar UMAs, ¿ya? El símbolo del sistema internacional es una U minúscula. Pongo énfasis porque San Marcos es bien espesito en esas cosas, ¿ya? La uni no se hace tanto problemas, pero San Marcos sí hay que tener cuidado con los simbolitos, con las equivalencias. San Marcos es bien espesito en esas cosas en los exámenes de admisión. No se olviden, ¿ya? La unidad de masa atómica es una U minúscula. Ahora, si las masas que están en la tabla no son masas en gramos, no son masas en kilos, son masas expresadas en unidades, en UMAS, eso quiere decir que las masas que están en la tabla no es la verdadera masa de los átomos. Chicos, esas masas, por si acaso, son masas relativas. Son masas que se han determinado en forma comparativa, tomando como referencia justamente esta unidad patrón que han creado los químicos llamada unidad de masa atómica. La unidad de masa atómica, jóvenes, ¿cómo es que se define? Un poquito de teoría nada más. La unidad de masa atómica, chicos, se define como la 12ª parte de la masa del isótopo de carbono 12. Quiero que utilices tu imaginación. A ver, vamos a alucinar un poco, porque acá, ya que nadie ha visto los átomos, nadie ha visto las moléculas, entonces vamos a tener que alucinar un poco. Yo sé que es un poco temprano para alucinar, pero vamos a tratar de alucinar, por favor, un poco sanamente, ¿ah? Sanamente, por favor. Quiero que usen su imaginación. A ver, quiero que usen su imaginación. Imagínate a un átomo, el átomo más, te cuento, el átomo más estable que se conoce de todos los átomos existentes en la naturaleza es el átomo de carbono con número de masa 12, el famoso isótopo de carbono 12. Cuando ustedes vean así el nombre carbono-12, es como ven en la pantalla, eso significa que están haciendo mención al isótopo de carbono con número de masa 12. Quiero que uses tu imaginación. Imagínate al átomo de carbono 12 como si fuese una naranja, ¿no? Como si fuese una naranja. Y esa naranja vamos a partirla, vamos a cortarla en pedacitos. ¿En cuántos pedacitos, profe? ¿En 4? No, más. ¿En 8? No, más. En 12 pedacitos. Vamos a cortar en 12 pedacitos nuestra naranja, ¿ya? En 12 gajitos. Chicos, cada uno de esos pedacitos representaría, primero, la naranja entera vendría a ser el átomo de carbono 12. Y cada pedacito, si lo hemos dividido en 12, es la 12ª parte de la masa de ese átomo. Pues a esa 12ª parte de la masa del carbono 12, a ese pedacito, a eso lo han denominado una UMA. ¿Ya? Más o menos como ven ahí en la gráfica de la pantalla, aunque la gráfica de la pantalla más parece una pizza que una naranja, ¿no? Ya, imagínate una pizza entonces ya. Imagínate una pizza súper mega grande. Ya, ahí está, una pizza
Y esa pizza la hemos dividido en 7 porciones, perdón, en 12 porciones, 12 tajaditas. Ya, 12 tajaditas, ahí está. Cada tajadita de pizza, esa vendría a ser la 12ª parte de la masa total, la 12ª parte de la masa del isótopo de carbono 12. Los químicos, a la masa del isótopo de carbono 12 le han dado el valor de 12 unidades, o 12 UMAS si quieres, 12 unidades. Entonces, cada pedacito representaría una unidad, una UMA. Cada pedacito es una UMA. Entonces, chicos, cuando a mí me dicen el átomo de carbono, te dicen, muchachos, por si acaso, un átomo de calcio tiene una masa equivalente a 40 UMAS. ¿Cómo que una masa equivalente a 40 UMAS? No entiendo. Eso significa de que si tú tuvieses una balanza, ¿ya? Si tú tuvieses una balanza de doble platillo, no sé si han visto esas balanzas que tienen dos platillos, uno a la izquierda y uno a la derecha, ¿sí? Si tú tuvieses una balanza de doble platillo y en un platillo colocases un solo átomo de calcio, mi pregunta es, en el otro platillo, ¿cuántas tajaditas de pizza tendríamos que colocar? ¿Cuántas de estas tajaditas, cuántas de estas UMAS, cuántas de estas unidades de masa atómica tendría que colocar en el otro platillo para que se equilibre la balanza? La tabla periódica dice que la masa del calcio es 40. Entonces, si en un platillo yo coloco un átomo de calcio, al otro lado tendría que colocar 40, ¿no es cierto? 40 pedacitos, 40 tajaditas. Por eso dicen que la masa del isótopo, perdón, que la masa del átomo de calcio equivale a 40 unidades. ¿Ves? Así es como se expresan esas masas. Si yo, por ejemplo, te dijese, ¿cuál es la masa atómica del hierro? Masa atómica del hierro. Allá me están pidiendo calcular la masa, ¿a cuánto equivale la masa de un átomo de hierro? Veo mi tabla periódica, redondeo el valor. ¿Cuánto dice que es? 56, redondeando. Ya. ¿Qué debo entender? Yo entiendo que un átomo de hierro tiene una masa que equivale a 56 de estas tajaditas, a 56 de estos pedacitos. Si yo tuviese una balanza, otra vez, en un platillo coloco un átomo de hierro y en el otro platillo tendría que colocar 56 pedacitos de pizza, 56 tajaditas, 56 unidades de masa atómica para que la balanza se equilibre. O sea que las masas que aparecen en la tabla no es la verdadera masa. No, pues chiquitos, ¿saben por qué no? Es que yo no puedo agarrar un atomito y ponerlo en una balanza para saber qué masa tiene. Son muy chiquititos. Entonces, como son muy chiquititos, no puedo calcular su masa. No es como mi tremenda masa que tengo ahorita, que felizmente ustedes no me ven, porque si me vieran se asustarían, ¿no? Y cada día estoy aumentando de masa, no sé por qué. Creo que ya no voy a comer ya. Entonces, imagínate, yo quiero calcular mi tremenda masa. Ya me subo una balanza, ¿no? Me subo una balanza y calculo mi masa. Pero eso no puedo hacer con los átomos, porque los átomos son muy pequeñitos. Profe, una consulta. Profe, ¿y esa UMA que es tan chiquitita, esa UMA chiquititita, profe, pero debe tener una masa? Por supuesto. Esa UMA, ese pedacito de pizza, será muy chiquitito, pero sí tiene una masa en kilos. En kilos, profe, sí tiene una masa. Mira, te cuento, ahí está. En la pantallita puedes ver. Esa masa equivale a 1,6605389. Un montón de decimales. Más de 70, eso es lo que está entre paréntesis, te dice los cuántos decimales más faltan. Como 70 decimales más.
¡Ah, su madre! Bueno, sí. Y por 10 a la menos 27 kilos. 10 a la menos 27. O sea que si yo lo quisiera expresar no como potencia de 10, sino así como un número normal sin potencia, sería 0,0000000000000 veintitantos ceros, ¿no? Y por 10, de 1,66. Chicos, así, es una masa muy, muy pequeñita, lo pueden apreciar ahí en la pantallita. Es una masa muy chiquitita, ¿ya? Pero sí tiene su equivalencia en kilogramos. Conclusión. La unidad de masa atómica, a ver, para pasar, la unidad de masa atómica es una unidad que sirve para expresar las masas relativas de los átomos. Es una unidad que sirve para expresar las masas relativas de los átomos. Esa unidad se define como ¿qué? Como la 12ª parte de la masa del isótopo de carbono 2. La 12ª parte de la masa del isótopo de carbono 2. Esa masa, aunque es muy pequeñita, equivale a 1,66 redondeando por 10 a la menos 27 kilos. Esta es la equivalencia de una unidad de masa atómica. Entonces, las masas que aparecen en la tabla, esas masas atómicas, son masas relativas. No te olvides, no es la verdadera masa del átomo, es la masa relativa. Profe, ¿y si yo quisiera saber la masa verdadera del átomo? Ya, pues multiplicas la masa que aparece en la tabla por este valor, 1,66 por 10 a la menos 27. Multiplicando por este valor, ahí recién obtendrías tu masa, pero en kilogramos. ¿Ya? La masa verdadera de los átomos, pero en kilogramos. Ahí está una tablita. Si no tienen una tabla periódica, pueden descargar su teoría ya está en la carpeta respectiva por si acaso. Pueden descargar sus diapositivas y ahí está la tablita con las principales masas atómicas, las que nosotros vamos a utilizar en el desarrollo de los ejercicios, para que lo puedan tener, para que puedan saber cuáles son las masas de los diferentes átomos. Profe, ¿me las tengo que aprender de memoria? No te preocupes. Eso siempre es dato de los problemas. No te lo tienes que aprender ni hablar. Imagínate, porque me voy a aprender todas esas masas de todos los elementos de la tabla. Jamás voy a poder aprenderlas todas. Cuanto más práctica tengas, cuanto más ejercicios resuelves, solito te vas a memorizar algunos, pero no hay necesidad que las aprendas, no se preocupen, chicos. Eso siempre va a ser dato de los ejercicios. Pero ahí les doy una tablita con las principales masas. ¿Ya? Si pueden, se descargan su material para que tengan ahí las masitas. Ahora, algo que ustedes manejan bastante bien. ¿Puedes ayudarme con la fórmula del agua? ¿Cuál es la fórmula del agua? H2O, ¿no? Como ven ahí en la pantallita. El H2O, el agua, ya no es un átomo. El agua está formado por moléculas, ¿no es cierto? El agua está formada por moléculas. Entonces, si yo quisiera hallar la masa de una molécula, ¿qué tendría que hacer? Pues si yo conozco la fórmula del compuesto H2O para hallar la masa de todo el compuesto, lo que tendría que hacer, ¿qué cosa es? Es sumar las masas de los elementos que forman el compuesto. Muy fácil. Sumar las masas de los átomos que forman el compuesto. En el caso del agua, como verás, el agua tiene, fíjate la pantalla, 2 hidrógenos y un oxígeno. Como tiene 2 hidrógenos y un oxígeno, entonces sumo 2 veces la masa atómica del hidrógeno más la masa atómica del oxígeno. Veo la tabla, masa atómica del hidrógeno es 1. Allá entonces será pues 2 veces la masa del hidrógeno que es 1 más una vez la masa del oxígeno que es 16.
haciendo un esfuerzo sobrehumano. 2 por 1, 2 más 16, 18 unidades. Me acaba de salir un chupo en el cerebro. 18 unidades. Así, no vas a usar calculadora, vas a usar tu cerebro. Van a usar su cerebro. En San Marcos no se usa calculadora. En la uni sí. En la uni sí usan calculadora. En San Marcos, lamentablemente, vas a tener que usar tu cerebro. Y lamentablemente, digo, pocos están acostumbrados a usar su cerebro. Esta vez sí vas a tener que usar tu cerebro. Así que saca tu cerebro, no sé dónde puede estar. Si lo tienes por ahí guardado, de una vez sácalo y instálalo, ¿ya? Ponlo a cargar, ¿ya? Porque ahora vas a usar tu cerebro. Lo siento, vas a tener que usar. Yo sé que tú no lo usas comúnmente, pero esta vez lo vas a tener que emplear. Para el caso del ácido sulfúrico, para el caso de este ácido sulfúrico, mírame, en el caso del ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico tiene esta fórmula, H2SO4. Son 2 hidrógenos, es un azufre y tiene 4 oxígenos. Vamos a ver, vamos, sumamos. Son 2 hidrógenos, 2 veces 1, es un azufre, 32. Son 4 oxígenos, 4 veces 16. 16 por 4 es 64, más 32, 96. 96 más 2, 98 unidades. Así van a calcular las masas de esas sustancias, simplemente sumando las masas atómicas. Sumas han aprendido en el nido, ¿ya? Imagino, supongo, ¿ya? Sumas han aprendido en el nido y las masas atómicas se las van a dar como dato. Así que no hay ningún problema. Creo que vas a poder desarrollar esto fácil. Ahora solo una cosita. San Marcos no suele decir masa molecular. Te lo comento. San Marcos suele hablar de masa fórmula. ¿Qué, profe? Sí. La UNI sí separa, ¿eh? Masa molecular, masa fórmula. Pero San Marcos a todo lo llama masa fórmula. Yo te explico la razón. Lo que pasa, chicos, es que hay compuestos como la sal de cocina, vamos, ustedes ya conocen esto, compuestos como la sal de cocina, como el carbonato de calcio, que por ejemplo son sales en donde lo que existe es enlace iónico. Recuerda, el cloruro de sodio, esto ya hemos estudiado, el cloruro de sodio es un compuesto iónico. Y como se trata de un compuesto iónico, el sodio y el cloro se unen mediante enlace iónico. Revisa tus diapositivas anteriores. Es un enlace iónico. Y cuando se forma un enlace iónico, no se generan moléculas. El cloruro de sodio es un compuesto iónico, se dice, se llama iónico porque está formado por iones, pues no tiene moléculas. Entonces, es absurdo decir masa molecular de la sal. No puedo decir masa molecular de la sal porque la sal no está formada por moléculas. Entonces, ¿qué se debe decir en ese caso? Se debe decir masa fórmula. Entonces, mis amigos de San Marcos, para no hacerse problemas, para no estar diciendo, no, esta es molécula, este es iónico, este es masa molecular, este es masa... La vaina. Todo masa fórmula. A todo lo llama masa fórmula. San Marcos a todo lo llama masa fórmula. Ya sea compuesto molecular, ya sea iónico, ya sea una sustancia simple molecular, nada, todo lo llama masa fórmula y San Marcos no se hace problema. En uni sí tengo que estar separando, le tengo que decir a mis unicornios, ¿no? Yo lo llamo así a mis alumnitos de uni, tengo que decir, chicos, este es con masa iónica, este es compuesto iónico, este es con... No, acá, muchachos, nosotros no nos hacemos problemas. Aquí, como dice la observación, por facilidad en lo sucesivo se tomará la masa fórmula como masa molecular. O sea, para nosotros, masa fórmula, masa molecular, la misma vaina. La misma vaina, muchachos. Igualito se calcula, sumando las masas de los elementos. Solamente hasta aquí. Más o menos se entiende, por favor.
me dejo entender el cálculo de estas masitas, solo tengo que sumar. Y las masitas, como les digo, van a ser dato de los problemas. No, no vamos a, no vamos a inventar nada. Eso nos van a dar como dato. Eso lo vamos a encontrar como dato. ¿Se entiende este cálculo? Más o menos cómo hallar las masas de las diferentes sustancias. Eh, ¿Sí? ¿Qué les parece si practicamos un poquitito? ¿Qué les parece si practicamos un poquitito? Me permiten proyectar también en sus archivos, tienen la, los ejercicios de clase. A ver, no sé si los han descargado. Permítanme proyectar esto. Permítame proyectar esto. A ver, permítame proyectar estos ejercicios de clase. A ver si se puede apreciar bien. ¿Se aprecia bien? ¿Sí? A ver. ¿Sí? A ver si se puede apreciar la pantallita. Estoy proyectando los ejercicios de los ejercicios de clase. A ver, por ejemplo, la pregunta 1 justamente hace referencia a lo que yo le decía. Calcule la masa molecular de los siguientes compuestos. Bueno, la masa fórmula debería decir, ¿no? Porque San Marcos a todo lo llama masa fórmula. ¿Me ayudas? En el caso del agua, fue lo que vimos como ejemplo. Oxígeno 16 más 2 hidrógenos resulta ser 18 unidades, habíamos indicado, ¿no? 18 unidades. Ahí está. Esa es la masita. A ver, vamos a ir completando, ¿te parece? Y después yo les voy a subir el solucionario, no se preocupen. En el caso del CO, ayúdame, masa, carbono es 12, más el oxígeno 16, 12 más 16, creo que eso es igual a, ayúdame, 12 más 16, 20, 28 creo, 28 unidades, ¿sí? Ahí está. Esa es la masita. Vamos calculando todas las masas, vamos calentando cerebro. En el caso del CO2, creo que es carbono 12 más 16 por 2, 32, 44 unidades, ¿verdad? Ahí está. Eso yo les voy a subir el solucionario, no te preocupes, ¿ya? Es para ganar tiempo. En el caso del amoníaco, me parece que la masa es igual a 17, el nitrógeno 14 más 3 hidrógenos debe ser 17. En el caso del HNO3, ayúdame, en el caso del ácido nítrico, chicos, el oxígeno es 16, 16 por 3 mentalmente, ¿ah? 48, 48 más 14 del nitrógeno, creo que sale 62, más 1 del hidrógeno, 60 y 63. Vamos, despierta tu cerebro, a 63 unidades. Muy bien. En el caso del sulfuro de hidrógeno, te ayudo, azufre es 32, 32 más los dos hidrógenos es 34 unidades, ¿verdad? Ahí está, listo. Esa es la masita. En el caso del óxido de sodio, el sodio es 23, 23 por 2 es 46, 46 más 16 del 46 más 16 del oxígeno, ¿cuánto sale? 60 y 62 unidades. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? 62 unidades. Ahí está. ¿Ves? Es bastante fácil, chicos. Solamente es una sumita. Acá, en el caso del feo, el feo como yo. A ver, feo pero sabroso. A ver, el hierro 56. Yo te ayudo. Hierro tiene masa 56 y el oxígeno es 16. ¿Cuánto sale eso? 70. Eso, 72 unidades. Muy bien. Ya está más rápido, ya se están despertando. Muy bien, 72. Vamos. Ácido sulfúrico, ¿cuánto sale? El hidrógeno ese es el ejemplo, ¿no? ¿Cuánto salía? 98, ¿no? Es lo que vimos en
en la diapositiva, 98, es la masa del ácido sulfúrico. El ácido fosfórico, te ayudo, el fósforo tiene masa 31. 16 por 4, 64, más 31, 95, más 3, 98 unidades también, ¿no? 98 unidades. Muy bien. En el caso del óxido de calcio, el calcio es 40 más el oxígeno 16, 56 unidades. ¿Estamos de acuerdo? Sí, 40 más 16, 56 unidades, ¿no? Ese es el óxido de calcio. El CaCO3, el carbonato de calcio, calcio 40, el carbono es 12, el oxígeno es 16 por 3, 48, 48 más 12, 60 más 40, 100 unidades. Muy bien, 100 unidades. Ahí está. Perfecto, perfecto. Muy bien. 100 unidades. Ah, 88, ¿por qué? Por ahí él impuso 88. Ácido carbónico, eso se llama ácido carbónico. El carbono es 12, el oxígeno 16, 16 por 3, 48, ¿no? Más carbono es 12, ¿cuánto sería? 60, ¿no? Más 2, 62, 62 unidades. Ahí está, listo. 62 unidades. Esa sería la masita, ¿no? La del carbono, sí. El oxígeno, perdón, el nitrógeno es 14. ¿Cuánto sería allí? 16 por 2 es 32, más 14 del nitrógeno creo que es 40 y 46 mentalmente. A ver, lo que estoy tratando de hacer es un ejercicio para que puedan sacudir su cerebro y despertarse. 46 unidades. Muy bien. ¡Guau! Profe, y el último está muy grandote. A ver, mira, ve, el sodio es 23, te cuento, más los dos hidrógenos sería 25, porque cada hidrógeno es uno, más el fósforo que es 31, te ayudo, el fósforo es 31, sería 25 más 31, 56, ¿sí o no? Más los tres oxígenos, el oxígeno es 16, 16 por 3 es 48, 56 más 48, creo que eso es 104, ¿sí? A ver si mi cerebro no falla, 104, eso que estoy con sueño, 104, listo, muy bien, 104, las masitas, ¿verdad? Ahí está, listo, 104. Así calculamos, chicos, así calculamos estas masitas. No es complicado, no es difícil. Vamos a guardar esto como archivo, guardar, porque esto lo voy a subir como solucionario, ¿ya? Vamos a colocar acá, solucionario. Después le subo yo el archivo para que ustedes lo puedan descargar y lo tengan también, ¿ya? Ahí está. El azufre es 32, el hidrógeno, lo tienen en sus diapositivas, ¿ah? El azufre es 32, el hierro 56, el sodio es 23. Eso siempre van a ser datos de los problemitas el día del examen de admisión, ¿ya? Ahí está. Muy bien, chicos, ¿ven? No es difícil, solamente una sumita, nada más, solamente una sumita. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, a ver, regresemos, a ver, vamos a ver, regresemos. A ver, continuemos, a ver, vamos a avanzar un poquito más de teoría y resolvemos más problemitas, ¿les parece? Sí, resolvemos más problemitas. Bueno, ahora que ya sabemos calcular las masas, la masa de las moléculas, las masas de los compuestos, a ver, hablemos del mol, hablemos del mol. Hablemos del mol que yo les decía, muchos creen que el mol es un, donde hay tiendas. No, no, no. El mol es una unidad que lo pidieron los químicos que se creara para poder expresar las cantidades de materia dentro de la química. A ver, yo les hago una consulta. O más que una consulta, voy a hacer una confesión.
Tengo que confesar, muchachos. No puedo continuar ocultando esto. Hoy me desperté temprano, como siempre, 5 de la mañana, y todos estaban durmiendo, ¿no? Mi señora se quedó dormidita. Me aproveché, me fui a la cocina y me comí una docena de panes. Una, una docena de panes. ¿Se imaginan? Ahora comprenderán por qué estoy así, por qué me he expandido tanto. ¿Ah? Chicos, una docena de... ¿Cómo es por la dieta? Se rompió la dieta. Yo los domingos, mi señora me pone a dieta y hoy día me desquité, pues, y me comí una docena. ¡Ah, su! Me dice tanto, profe, ¿qué? ¡Ah, su! ¿Cómo va a comer una docena, profe? Está loco, ¿eh? Chicos, en el contexto que yo estoy mencionando, el pecado, no he comido, eso es gula, ¿ya? Tiene razón, Gila. No. Chicos, en el contexto, por ejemplo, que yo estoy utilizando el término docena, ¿no? Chicos, en ese contexto, una docena de panes, pues es una cantidad enorme. ¿Quién se come una docena de panes? Pues está loco. ¿Cómo se come una docena de panes? Es demasiado, ¿no? Es mucho, chicos. Pero si ahora yo te digo algo, muchachos, qué tal si... ¿Qué tal que ya no? Catherine se vacila. A ver, mira, me he comido soles de pan, así es. ¿Y qué tal si, y qué tal si, por ejemplo, yo ahora les digo, muchachos, ¿qué les parece? Mire, he hecho un experimento extraordinario. Mire, como podrán apreciar por aquí, yo tengo una docena de protones. Alguno me dirá, profe, ¿cuánto? Una docena de protones. ¿Dónde está el profe? Acá, ¿no lo ven? Una docena, no. No veo nada, profe. Una docena de protones. Chicos, una docena de protones será una cantidad tan grande como haberme comido una docena de panes. Concéntrate, concéntrate. Hablar de una docena de protones implicará una cantidad tan grande como hablar de una docena de panes. No, ¿verdad? Claro que no. ¿Por qué? Porque una docena de protones, pues los protones son partículas muy pequeñitas, son más chiquititas que un átomo. Chicos, entonces tener una docena de protones es algo totalmente insignificante. En nuestro quehacer cotidiano, en nuestra vida diaria, decir, pues una docena de panes, ¡oh, es una cantidad enorme! ¿Quién se come tanto pan? Pero si me voy a un laboratorio de química y te digo, tengo una docena de protones, tengo una docena de electrones, tengo una docena de átomos, chicos, la docena no me sirve para nada. Porque como en química trabajamos con partículas tan pequeñitas, esa unidad no es nada práctica. Por eso es que los químicos tuvieron que crear una unidad que represente una cantidad grande. Profe, ¿y si usamos centenas? Porque una centena equivale a 100 y 100 es bastante, profe. Yo mucho recuerdo con nostalgia el último seminario que dicté previo al examen de admisión de San Marcos, allá por los años del 2020, donde todo era felicidad en los meses de febrero, ¿no? En donde previo al examen de admisión de San Marcos que se había programado allá por los años del 2020, en marzo del 2020, me acuerdo que habían programado un examen de admisión para un 14, 15 de marzo, antes que comience todo este problema de la pandemia. Y yo recuerdo un día martes, un día miércoles, dicté un seminario en donde había en el salón una centena de alumnos.
una centena. Era un salonzazo enorme, habían 100 alumnos, no todos en el salón, hasta en la puerta, estaban afuera, yo estaba dictando las fijas para el examen de admisión, cualquier cantidad, un calorzazo en pleno verano, y ahí estaban los chicos empeñosos ahí, porque el examen de admisión era el fin de semana, y nos cortaron el examen. El día viernes, el día sábado hicieron cuarentena, no hubo examen, hasta ahorita, hasta ahorita. Hasta ahorita no podemos volver a una aula de clase, hasta ahorita no podemos dar un examen presencial, ¿no? Lamentablemente. Pero bueno, a mal tiempo, buena cara, como se dice. Aunque mi cara no ayuda mucho, pero bueno, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, le decía entonces, esa vez yo tenía 100 alumnos en un salón, una centena. Jóvenes, una centena de alumnos es una cantidad grande. Pero si me voy nuevamente a mi laboratorio y le digo, muchachos, tomemos una muestra que contenga una centena de moléculas. Una centena de moléculas, ¿será una cantidad grande también? Una centena de moléculas representará una cantidad importante. No, ¿verdad? Porque igual las moléculas son muy pequeñitas, ¿no? O sea que esas unidades con las cuales nosotros trabajamos a diario o que les empleamos comúnmente en nuestro quehacer diario, la docena, la centena, el millar, en la química no son prácticas. En la química no nos sirven. ¿Por qué? Vuelvo a insistir por enésima vez, porque en química trabajamos con partículas muy chiquititas. Esa fue la razón fundamental por la cual los químicos pidieron al Sistema Internacional de Unidades que apruebe una unidad que permita expresar un número de partículas mayor, un número de partículas más grande. El número clásico que suelen colocar es el 6,023 por 10 a la 23. Seguramente muchos lo han visto en su colegio, muchos lo han visto en algún libro. La UNI coloca 6,022. La CEPRE-UNI dice 6,022. San Marcos coloca 6,02 nada más. 6,02. No le pone muchos decimales porque, como vuelvo a repetir, en San Marcos no van a usar calculadora. Tienen que usar su cerebro. Por ahí alguien me decía, profe, ¿te puedo llevar mi tabla periódica? Tampoco. Solo tienes que llevar tu cerebro el día del examen de admisión. Solo vas a usar tu cerebro. Nada más. ¿Ya? Por eso vayan reseteando su cerebro, vayan cambiándole de pilas, actualícenlo, ¿ya? Cámbienle software, ¿no? Porque tienen que usar su cerebro. A partir de ahora van a tener que usar su cerebro. Jóvenes, este numerito fue propuesto por un italiano, ¿ya? Por un italiano, ¿ya? Solamente el cerebro. ¿Qué estoy diciendo? Solamente su cerebro. A ver, no entienden el contexto. Solamente, ¿qué significa solamente? Solamente, no pueden llevar nada, solamente su cerebro, ¿no? Este numerito fue propuesto por un italiano llamado Gianluca Lapadula. Ah, no, perdón, yo estoy pensando en la selección de fútbol, disculpe, no es Gianluca Lapadula, ese no, ese es peruano ya, ¿no? Ya. No, este numerito fue, fue, fue propuesto por un italiano llamado Amadeo Avogadro, ¿ya? El brillante italiano Amadeo Avogadro, que solucionó un problema que se planteó entre Lavoisier y Dalton. Dalton dio su teoría atómica, Lavoisier dio a conocer su ley de conservación de masas y no se entendían. Mutuamente se decían que sus teorías estaban erradas. Ahí surge el genio de Amadeo Avogadro. Le dice, calma, muchacho, pero que no pan del cúnico, ¿por qué se pelean? Los dos están en lo correcto, solo que no se están entendiendo.
Cuando se lleva a cabo una reacción química, no reacciona un átomo, no reacciona una molécula, no, reaccionan un montón de átomos, reaccionan un montón de moléculas. Por eso es que las teorías que los dos están proponiendo son correctas. Ah, no es con respecto a uno, no, son muchas las moléculas, muchos los átomos. ¿Y cuánto es ese número tan grande? Oh, tranqueado Amadeo. Amadeo Avogadro no pudo calcular ese número tan grandote. Ese número lo calcula un alemán, el alemán Loschmidt. Por eso es que antiguamente se decía el número de Loschmidt. Pero hoy los químicos le rinden un homenaje a este señor Avogadro llamándole el número de Avogadro, a este número 6,02 por 10 a la 23. Solo para que tengan la idea, ¿se imaginan qué tan grande es ese número? ¿Se imaginan qué tan grande es ese número? Chicos, eso es un numerazo. Si pudiésemos ir a la playa, pues hay que cuidarse, chiquitos, hay que cuidarse. La cosa está muy fea, está muy fea. Otra vez, Límica ya vuelven a niveles extremos. Está muy fea la cosa. Ayer han habido cualquier cantidad de fallecidos. Chicos, si pudiésemos ir a la playa y nos pusiéramos a contar granitos de arena, a la velocidad de un granito por segundo, ¿sí? Mira, te vas a la playa, te sientas y comienzas, llevas tu bolsita y comienzas a contar. 1, 2, 3, 4. Así un granito por segundo. 5, 6, 7. Una pregunta. ¿Cuánto tiempo estarías en la playa contando granitos de arena a la velocidad de un granito por segundo? ¿Cuánto tiempo crees que tendríamos que estar en la playa? ¿Mm? Chicos, si ustedes hacen el cálculo matemático, aproximadamente, estaríamos sentados en la playa contando granitos de arena a la velocidad de un granito por segundo, estaríamos más o menos 100 años, más o menos 100 años sentados en la playa contando granitos de arena a la velocidad de un granito por segundo. Es un numerazo enorme, es un número muy grande. Chicos, esa es la equivalencia de un mol. Así como para nosotros una docena es 12 unidades, así como una centena son 100 unidades, así como un millar es 1000 unidades, para los químicos, un mol equivale a tener 6,02 por 10 a la 23 unidades. Ese numerito, eso se llama número de Avogadro. ¿Ya? A eso se denomina el número de Avogadro. Yo puedo decir, chicos, mirando al cielo, veo que hay un mol de estrellitas. ¿Cuántas estrellitas? 6,02 por 10 a la 23 estrellitas. ¡Wow! Es un montón de estrellitas. Chicos, estaba ayer ayudando a mi señora a arreglar el jardín y en el jardín encontré un hormiguero con un mol de hormiguitas. ¡Wow! Un mol de hormiguitas, 6,02 por 10 a la 23 hormiguitas como cancha. ¿Cuántas hormiguitas? Hablar de un mol es referirse a este número de Avogadro. Y es una unidad muy importante dentro de la química porque todos los cálculos matemáticos que vamos a realizar a partir de ahora van a ser con respecto a esa mol. ¿No? Acá en el Perú no le dan la importancia, bueno, acá en el Perú a nadie le interesa la ciencia, nosotros no, nosotros más hacemos ciencia, creo. Pero en otros países sí le dan la importancia respectiva. Es más, el mol tiene un día, el día del mol. Sí, acá celebran cualquier tontera, pero en otros países sí celebran cosas importantes, por ejemplo, ¿no? ¿Ustedes sabían que el día del mol es el 23 de octubre? Profe, ¿por qué 23 de octubre? Porque es 10 a la 23. Como es 10, en Francia se celebra, por ejemplo, el día del mol, el 23 de octubre. ¿Por qué 23 de octubre? Le decía, porque como es 10 a la 23, la fecha 23, 10 es el mes 23 de octubre. Y lo más gracioso es que se celebra, las celebraciones comienzan a las 6:02 minutos, 6 de la mañana, 02 minutos, ¿sí?
porque es 6,02, y terminan a las 6 de la tarde, a las 6,02 minutos también, desde las 6:02 hasta las 6:02 AM hasta las 6:02 PM. En ese lapso de tiempo se le recuerda a Amadeo Bogadro, se habla acerca del MOL y se hace una celebración el 23 de octubre. Así, ¿verdad? ¿Verdad, chicos? Eso se celebra en otros países, bueno, en donde se le da importancia a la ciencia, ¿no? Acá celebran el Día de la Papa, celebran el Día del Árbol, celebran el Día del... ¿Cómo celebran? El Día del Chancho al Palo. Acá celebran el Día del Anticucho, celebramos el Día de la Causa, celebramos el Día del Pollo, el pollo a la brasa, el Día de la Salchipapa, ¿no? Bueno, ahí nomás se dan cuenta la diferencia del nivel cultural que podamos tener, ¿no? Yo no estoy en contra, sino que hay cosas también importantes que tendríamos que tomarlas en cuenta, ¿no? Bueno, conociendo entonces esto del mol, ¿no? Conociendo esto, la equivalencia del mol, por si acaso, ¿se acuerdan la equivalencia en gramos de la UMA? 1,66 por 10 a la menos 27 kilos que vimos en la, en la diapositiva anterior. ¿Saben de dónde sale ese valor? Ese valor sale al dividir 1 entre el número de Avogadro. Si tú agarras tu calculadora y divides 1 entre el número de Avogadro, ahí te va a salir la equivalencia de la UMA que vimos hace un momentito, ¿ya? Entonces, chicos, como ahora ya tenemos nuestra mol, ahora hablemos del peso. Pongo peso porque así pone la pre, así dice la pre San Marcos, pero no es correcto decir peso molar, sino se debe decir masa molar. Chicos, ahora es fácil ya. Hablar de la masa molar es referirse a quién. Hablar de la masa molar, obviamente, es referirse a la masa de un mol, a la masa de un mol de sustancia. Como dijimos hace un momentito, si yo tengo un mol de calcio, ahora ya tienes en tu cabecita la idea. A mí me dicen un mol de calcio. Significa que tengo 6,02 por 10 a la 23 átomos de calcio. Un montón de átomos. Y todo ese montón de átomos, un mol de calcio, acá está en mi cajita un mol de calcio, ¿no? Pues, ¿qué masa tendrá? Se ha comprobado experimentalmente que la masa de un mol de cualquier sustancia, escúchame bien, para tus orejitas, ahora sí concéntrate, la masa de un mol de cualquier sustancia es igual a la masa del elemento, la masa del compuesto, expresado en gramos. ¿Cuánto era la masa del calcio? 40, ¿no? Ya. Un mol de átomos de calcio, 6,02 por 10 a la 23 átomos de calcio. Todos esos átomos, ¿qué masa tiene? 40, pero ahora sí le pones gramos. 40 gramos. Un mol de calcio tiene una masa de 40 gramos. No se hagan problemas, chicos. La masa de un mol de cualquier sustancia es la misma masa atómica, solo que en gramos. Nada más, solo que le agregas el gramos. Profe, si trabajo con compuestos, igual. Un mol de agua. En una jarra tengo un mol de agua. En una jarra tengo 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. Su madre, ¿cuántas moléculas? ¿Y qué masa tienen todas esas moléculas? Es la misma masa molecular, solo ponle gramos. ¿Qué masa tiene? 18 gramos. Experimentalmente se determina eso. La masa de un mol de agua es igual a su masa molecular 18, solo que expresado en gramos. Nada más, no se hagan problemas. Ustedes ya aprendieron, ya practicaron cómo sacar las masas moleculares. Ya, a esos valores le pones gramos y esa es la masa de un mol. Nada más, chicos, nada más. Recontra fácil. Química es el curso más fácil del mundo. Yo lo explico así, recontra fácil, ¿ya? Chicos, la masa de un mol de cualquier sustancia, la masa de un mol de cualquier sustancia, ya sea un elemento como el calcio, o sea, un compuesto como el agua, la masa de un mol siempre va a ser igual a la masa del elemento o la masa de la sustancia expresada en gramos. Un mol de calcio
pesa 30 gramos. Un mol de agua pesa 18 gramos. Nada más, nada más. Así, no se hagan líos, ¿ya? Acá está la demostración de cómo sale. Tú solo acuérdate de esto. La masa de un mol de cualquier elemento es igual a la masa que dice la tabla, pero expresada en gramos. La masa de un mol de azufre, ¿cuánto pesará? Mira tu tabla. Por ahí me preguntaron, ¿cuánto es la masa del azufre? 32. Ah, un mol de azufre pesa 32 gramos. Un mol de hierro, 56 gramos. Un mol de, no sé, pues se me ocurre de cobre, 63,5 gramos. Un mol de sodio, 23 gramos. Un mol de potasio, 39 gramos. Un mol de oxígeno, 16 gramos. Un mol de bromo, 80 gramos. Un mol de, no sé, pues se me ocurre, a ver, ¿cuál? Un mol de níquel, 58 gramos. Ah, su madre, ¿qué profesor sabe la masa de todos los átomos? No. Solo que conforme vas practicando, tú te vas a ir memorizando algunas masas, nada más. Con el compuesto es igualito. Un mol de agua, 18 gramos. Un mol de ozono, el ozono O3. ¿Cuánto será la masa de un mol de ozono? A ver, ¿quién me ayuda? Al ojo. El ozono es otro, cada ozono es 16. 16 por 3, ¿cuánto sería? 16 por 3. Creo que 16 por 3 es 48. Claro, un mol de ozono tiene una masa de 48 gramos. ¿Ves? Nada más, así. Es la misma masa molecular, la misma masa fórmula, solamente que expresada en gramos. ¿Se entiende más o menos? ¿Se entiende esto, chicos? Habría que practicarlo un poquito, ¿no? Habría que practicarlo un poquito. Y vamos a practicarlo justamente. Miren, yo, yo te digo algo. Un mol de calcio es 40 gramos, hemos visto, ¿no? Ya, si yo te doy 200 gramos de calcio, 200 gramos de calcio, ¿cuántos moles hay ahí? Tú eres hábil. Si yo te doy 200 gramos, mira, repito, ¿eh? Un mol de calcio tiene una masa de 40. Si a mí me dan 200 gramos, ¿cuántas moles habrían? 5, claro, muy bien. ¿Cómo hallaste ese valor de 5? Muy bien, Marcelo, dividiendo 200, la masa del elemento, entre la masa atómica, entre 40. Perfecto. Así se halla el número de moles. Profe, pero un compuesto también, también. Si yo te doy 360 gramos de agua, ¿cuántas moles de agua habrá? La masa del compuesto, 360. La masa molecular del agua es 18. 360 entre 18. 360 entre 18 creo que es... tengo que usar mi cerebro. 20, gracias Natalia, Camilita, muy bien. 20, muy bien Marley, 20, ¿no? Ronaldo y todos, ¿no? Me dicen 20, perfecto. Así hallamos el número de moles. Así determinamos el número de moles. Bastante fácil, no es complicado. ¿Me permiten, por favor, hacer algunos problemitas de aplicación? ¿Sí? Así como hicimos hace un ratito, algunos problemitas de aplicación. A ver, permítame compartir nuevamente la pantallita. Sí, permítame, por favor. Creo que con los ejercicios lo entendemos mejor. Permítame compartir la pantallita con algunos ejercicios. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Listo. A ver, se aprecia, se aprecia. Aquí están las claves, pero nosotros vamos a hacer el solucionario respectivo para verificar de repente las claves están mal. ¿Sí? A ver, estas son las claves que da la academia, pero vamos a ver si es correcto. Resolución. A ver, resolución. Vamos a ver si quien ha propuesto el problema lo ha hecho correctamente. Vamos a ver. No sé si a ustedes también le aparecen las claves. Creo que los ejercicios de ustedes están sin claves, creo, ¿no? A mí me han dado con claves. Creo que me han dicho que verifique. Verifique, creo. Ya. A ver. A ver, este ejercicio, ¿es correcta la respuesta? Dice, hallar el número de moles contenidos en 120 gramos de carbono. A ver, chicos, del dato que me han dado, del dato.
Me están dando como dato la masa de carbono, ¿sí? Ah, ya. ¿Cómo hallo ese número de moles? Hemos dicho que el número de moles, lo voy a escribir, se calcula dividiendo la masa entre, ¿de qué? Entre la masa atómica, que estamos hablando del elemento carbono. Bueno, esto será igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es la masa? Han dado 120 gramos. Entre, ¿cuánto es la masa atómica del carbono? Profe, no me han dado de datos. No, pero tú tienes su tablita. Esto es igual a 2. ¿De dónde? Haciendo un esfuerzo sobrehumano, esto es igual a 10 mol. Ah, correcta. Correcta la respuesta, ¿no? Es 10 mol. Recontra fácil, ¿ves? Recontra fácil. A ver, la pregunta número 3 dice, ¿hay la masa total contenida en 2 mol de calcio? Bueno, resolución. Igual. A ver, resolvemos. Mira, ve. En este caso, me están pidiendo la masa en 2 mol de calcio. Chicos, del dato que me han dado, a ver si estás de acuerdo. Mira, un mol, eso ustedes lo conocen ya por teoría, un mol de calcio, ¿qué masa tiene? Un mol de calcio, exacto, muy bien. Un mol de calcio equivale, a ver si estás de acuerdo, equivale a 40 gramos, ¿sí o no? Es la masa atómica expresada en gramos. Si un mol de calcio equivale a 40 gramos, mi pregunta es 2 mol de este calcio, 2 mol de calcio, pues, ¿qué masa representará? Equivaldrá a ¿cuánto? Haciendo un esfuerzo sobrehumano, igual, ¿cuánto resulta esto? Creo que esto es igual a 80 gramos, nada más, ¿no? ¿Ves? 80 gramos. Así calculamos. Correcto. La respuesta es la letra C. No es nada complicado, chicos, no es nada complicado. Como verán, 80 gramos. Ahí está. La pregunta número 4. A ver, vamos a verificar. ¿Está bien la respuesta? ¿Está bien la respuesta? Resolución. A ver, resolución. A ver, la pregunta número 4, vamos a interpretar. Dice, ¿cuántos átomos están contenidos en 80 gramos de oxígeno? A ver, vamos a utilizar la definición del dato que nos han dado. Chicos, vamos a interpretar los ejercicios. Ya olvídense del colegio que todo era fórmula. Aquí tenemos que interpretar los datos. Me dice, ¿cuántos átomos me están pidiendo hallar el número de átomos? ¿Cuántos átomos están contenidos? No me están pidiendo moles, me están pidiendo átomos. Dice, están contenidos en 80 gramos de oxígeno. Entonces, yo puedo decir lo siguiente. Un mol del elemento oxígeno, ¿está bien? Un mol del elemento oxígeno es igual a 16 gramos. ¿Estamos de acuerdo? Y un mol de esos 16 gramos contiene, a ver, ¿qué cosa contiene? Contiene un número de Avogadro de átomos. ¿Estamos de acuerdo? En un mol de cualquier elemento vamos a encontrar un número de Avogadro de átomos. Y un mol de oxígeno tiene una masa que es 16 gramos. La pregunta es dato. Si a mí me dan 80 gramos de oxígeno, la pregunta es 80 gramos de oxígeno, ¿cuántos átomos debe de contener? ¿Está bien lo que estoy proponiendo? Un mol de oxígeno tiene una masa de 16 gramos y un mol de oxígeno contiene un número de Avogadro de átomos. Entonces, 80 gramos, ¿cuántos átomos debe de contener? X será igual 80 por el número de Avogadro entre 16, creo que sale 5 veces el número de Avogadro de átomos, ¿no? ¿Está bien? 5 veces
el número de Avogadro. Sí debe salir eso. 5 veces Avogadro. Me están pidiendo calcular cuántos átomos están contenidos en 80 gramos. En un mol de oxígeno, repito, un mol de oxígeno, la masa es 16 gramos. Pero un mol, ¿cuántos átomos contiene? Un mol contiene un número de Avogadro de átomos. Así como en una docena hay 12, en un mol hay un número de Avogadro. O sea, 16 gramos es la masa de un número de Avogadro de átomos. 80 gramos, ¿qué masa tendrá? Hago mi aspita, 80 por el número de Avogadro entre 16. Eso es 5 veces Avogadro. La respuesta no es 5, ¿eh? La respuesta es 5 veces el número de Avogadro. Porque no te están pidiendo moles, me están pidiendo el número de átomos. 5 veces el número de átomos. Así calculamos este ejercicio. A ver, otro ejercicio. Este ejercicio 5, más bien, y sí me pide el número de moles. Halle el número de moles. Ya. Aquí sí me están pidiendo hallar el número de moles. Como acá sí me están pidiendo hallar el número de moles, aquí sí puedo utilizar mi formulita. ¿Cómo era la formulita? La formulita decía, yo lo voy a escribir. El número de moles, en este caso de agua, H2O, porque eso me están pidiendo, el número de moles de agua, ¿a qué es igual? El número de moles de agua es igual a la masa ¿entre quién? Como dice San Marcos, entre la masa forma, ¿no? Perfecto. Esto es igual. Me han dado 360 gramos. ¿Cuánto es la masa fórmula del agua? Ustedes ya lo saben. Eso es 18. ¿Cuánto resulta? 20, ¿no? 20 mol. Muy bien. Listo. La respuesta es 20 mol. Perfecto. Muy bien. Esa sería la respuesta. ¿Ves? Así es como determinamos ese número de moles. A ver. Ahí está, a ver. Lo pasemos rápido. Ahí está. Así, el número de moles. Cuando me pidan el número de moles, ahí puedo aplicar la relación. Masa entre masa forma. ¿Sí? Masa entre masa forma. A ver, otro dice acá. Hay la masa total contenida en 10 mol de amoníaco. Yo te ayudo. Profe, ¿cuál es la fórmula del amoníaco? No te preocupes. Resolución. Yo te voy a ayudar. Resolución. En el caso del amoníaco, a ver, el amoníaco tiene por fórmula, ¿cuál? El amoníaco. Vamos a escribir así, ¿ya? Amoníaco. A ver, amoníaco, para que se vayan familiarizando con algunos compuestos. NH3. Ese es el amoníaco, ¿ya? Ese es el amoníaco. Ahora, chicos, en el caso del amoníaco, ¿cuál será la masa del amoníaco? ¿Cuál será la masa fórmula del amoníaco? Como dice San Marcos, masa fórmula del amoníaco. El nitrógeno es 14, más 3 hidrógenos debe de ser 17, ¿correcto? 17 unidades de la masa fórmula. Pero a mí me están preguntando cuál es la masa total contenida en 10 mol. Ya. Entonces digo así. A ver, mira, voy a decir. Un mol de NH3, o sea, un mol de amoníaco, masa tiene. La masa de un mol de amoníaco equivale a ¿cuánto? La masa de un mol es igual a 17, ¿no? Equivale a 17 gramos. ¿Está bien eso? Equivale a 17, la masa fórmula expresada en gramos. Ahí está. Bueno, se acabó el ejercicio. Porque a mí lo que me están preguntando es,
10 mol, 10 mol de amoníaco, pues 10 mol de amoníaco equivaldrá a una masa de ¿cuánto? Ah, pues algunos ya lo hicieron al ojo nomás. ¿Cuánto sale esta masita? Pues X resulta ser igual a 170, ¿qué? Vamos, muy bien. Esa es la respuesta. 170 grados. ¿Ah? Me interesa que interpreten, que entiendan las equivalencias, ¿no? Que interpreten las equivalencias. Aquí, la pregunta número, en esta pregunta número 7, por ejemplo, me dicen, ¿cuántas moles de acetileno están contenidas 12 por 10 a la 25 moléculas de este gas? Mira, resolución. Y solamente es una equivalencia, chicos, solamente es una equivalencia. Fíjate, ¿ah? Fíjate. Mira, a ver. Un mol del dato que me han dado, del dato, chicos, un mol de cualquier sustancia, un mol contiene ¿qué? ¿Cuántas partículas? ¿Cuántas moléculas? Un mol contiene, a ver, ahora me están hablando de moléculas. Un mol, voy a redondear a 6 por 10 a la 23 moléculas. ¿Estarás de acuerdo en eso? En un mol de cualquier sustancia, siempre voy a encontrar un número de Avogadro de partículas. Yo te decía, así como una docena tiene 12, así como un millar tiene 1000, en un mol habrán 6 por 10 a la 23. Profe, ¿por qué no ponen los decimales? Porque no tenemos calculadora, así que vamos a tratar de trabajar así, más rápido. Chicos, si un mol contiene 6 por 10, profe, ¿y cuál es la fórmula del acetileno? Bueno, la verdad no interesa, pero la fórmula es C2H2. C2H2. Acá no me están preguntando masa, solamente me están preguntando cantidad de moléculas. Por eso no interesa la fórmula, pero ¿quieres saber la fórmula? Es C2H2, dos carbonos, dos hidrógenos. Ya. Si un mol contiene este número de Avogadro de moléculas, la pregunta es, ¿en cuántas moles, así dice, en cuántas moles estarán contenidas, en cuántas moles estarán contenidas 12 por 10, 12 por 10 a la 25 moléculas, eso dice moléculas de este gas. Me están preguntando cuántas moles estará contenida esta cantidad de moléculas. Bueno, aplicamos X será igual, tengo que dividir aguaspita, sería 12 por 10 a la 25 entre 6 por 10 a la 23, ¿verdad? ¿Eso qué será igual? A ver, voy a dividir por partes, voy a dividir por partes. Primero, 12 entre 6, ¿cuánto es? Creo que 12 entre 6, esto es igual a 2. 10 a la 25 entre 10 a la 23. 10 a la 25 entre 10 a la 23, creo que eso será, se restan los exponentes 10 al cuadrado, ¿sí? 10 al cuadrado, ¿verdad? 10 al cuadrado. Y 10 al cuadrado, 10 al cuadrado, creo que eso es 100. 100 por 2, 200. Claro, muy bien. 200 mol, ¿no? En 200 mol están contenidas esa cantidad de moléculas. ¿Ven? Así desarrollamos esos ejercicios. Miren, antes que me gane la hora, no se preocupen que todo este solucionario yo se los voy a subir ya al Drive, ya para que lo puedan descargar. Antes que me gane la hora, solamente una cuestión adicional, permítame regresar a las diapositivas. Permítame regresar a las diapositivas. Esto es lo que hemos venido aplicando, el número de moles, la relación de
las masas con las moles, ¿no? Aquí está la explicación. En una molécula hay 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de azufre, 4 átomos de oxígeno. En un mol, cuando te hablan de moles, los subíndices también indican moles. 2 moles de hidrógeno, 1 mol de azufre, 4 moles de oxígeno. Eso es cuando trabajas con moles. Las moles contienen moles. Las moléculas están formadas por átomos. Cuando te hablen de moles, los subíndices se indican moles. Y una cosita que no quería dejar pasar es esto del volumen molar. Jóvenes, cuando se habla de volumen molar, se refieren al volumen que ocupa un mol de cualquier sustancia gaseosa. Un mol de cualquier gas, el gas que a ti se te ocurra, un mol de cualquier gas, sometido a ciertas condiciones de presión y temperatura que llaman condiciones normales, siempre va a ocupar 22,4 litros. No importa el gas que sea, no importa. Si tú tienes un mol sometido a condiciones normales, profe, ¿cuáles son las condiciones normales? Estas. Presión atmosférica a nivel del mar, presión de una atmósfera, o 760 milímetros de mercurio, o 101,3 kilopascales. Cualquiera de estas tres es lo mismo, solo que es la presión expresada en diferentes unidades, en atmósferas, en milímetros de mercurio y en kilopascales. Esta es la presión atmosférica a nivel del mar. Y a la temperatura de 0 grados Celsius, o 273 Kelvin. A estas condiciones se llaman condiciones normales. Un mol de cualquier gas a estas condiciones siempre va a ocupar 22,4 litros, chicos. Siempre, siempre. Yo acá tengo un recipiente conteniendo un mol de oxígeno, ¿ya? Un mol de oxígeno. En un mol habrá 6,023 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno. ¿Qué volumen ocupará? 22,4 litros. Cuando está a condiciones normales, siempre va a ocupar 22,4 litros. Y su masa fórmula, su masa molecular en gramos, será pues 32. Un mol de cualquier gas sometido a condiciones normales siempre va a ocupar un volumen de 22,4 litros. Siempre, chicos, ¿ya? Siempre. Eso es teoría. Entonces, puedo utilizar las mismas formulitas que hemos empleado antes. El número de moles es masa entre masa molecular. En los problemas hemos aplicado. O número de partículas entre Avogadro. Ahora puedes decir que es el volumen a condiciones normales entre el volumen molar, entre el 22,4 litros, ¿no? Así puedes hallar ese volumen, ¿ya? El resto es práctica, chicos, son formulitas nada más. Lo único importante que tenía que manejar como definición era lo que hicimos al inicio. El resto es práctica, el resto es resolución de ejercicios. Mira, un problemita con volumen molar, ¿no? Un problemita con volumen molar para que puedas apreciar. Mira, ve, mira, por ejemplo, este ejercicio, y los dejo ya para, bueno, ya me robé tiempo de su examen, creo, ¿no? Resolución. Mira, ve, mira, por ejemplo, este ejercicio, que es de volumen molar. Dice, no te preocupes que ese solucionar lo voy a subir ahora, ¿ya? Dice, en una reacción química se produce 80 gramos de oxígeno. ¿Qué volumen ocupará si está medido a condiciones normales? Entonces tú dices así, del dato. A ver, yo digo, ¿ah? Un mol de oxígeno, un mol de oxígeno, ¿te acuerdas el oxígeno gaseoso cómo se representa? O2, ¿no? O2, ¿no? Ahí está. Un mol de oxígeno es igual, ¿cuánto? Un mol de oxígeno tiene una masa de 32 gramos. ¿Está bien? En un mol de oxígeno, la masa es 32 gramos. Ahora, cuando está sometido a condiciones normales, ¿qué volumen ocupará? Condiciones normales ocupa 22,44 litros.
Eso es teoría. Un mol de cualquier gas a condiciones normales siempre ocupa 22,4 litros. Entonces, la masa de un mol, la masa de, perdón, el dato me dice 80 gramos de oxígeno, que 80 gramos de oxígeno, ¿qué volumen ocupará? ¿Y qué volumen debe de ocupar? ¿Qué hacemos? Operamos. ¿Esto a cuánto es igual? Si me ayudas, esto creo que es igual. Multiplico 80 gramos, ¿sí? Entre 32 gramos y esto multiplicado por 22,4 litros. ¿De dónde? ¿Cuánto sale esto? 80 entre 32 creo que es igual a ¿cuánto? 80 entre 32 creo que es igual a 2,5. 2,5 y esto multiplicado por 22,4 litros, ¿no? ¿De dónde? ¿Cuánto es 2,5 por 22,4? Creo que esto es igual a 56. X es igual a 56 litros, ¿no? Listo. Se verifica la respuesta que es igual a 56. Sí, todo es aplicación nada más, todo es aplicación. Aquí nosotros estamos haciendo aplicaciones de los ejercicios. El día del examen de admisión, lo que van a encontrar es lo mismo, solo que con un montón de chamullo, nada más, con sus famosos digo. Listo, chiquitos. Bueno, volamos con la hora. Hay tantas cosas que nos falta a veces tiempo para poder desarrollar. Yo les agradezco mucho la participación. Pierdan cuidado. Esto yo lo voy a subir al Drive. ¿Ya? Traten de terminar de hacer los ejercicios. No, gracias a ustedes. No tienen nada que agradecer. Yo les agradezco su participación, su atención y el que me hayan ayudado a hacer la clase más dinámica. Cuídense mucho, chicos. Un abrazo para todos. ¿Sí? Cuídense mucho y nos volvemos a encontrar la próxima semana. ¿Ya? Practiquen, por favor, practiquen. Si hay problemitas que no les sale, me avisan. ¿Ya? Nos vemos. Chau. Chao, chao. Chao.